Bueno, entonces, a ver, el proceso de habilitación con la DIAN es un proceso requerido para poder que la DIAN nos identifique. Bueno, entonces, la habilitación con la DIAN es un proceso que debemos hacer todos los usuarios y todos los que estamos obligados, pues, a informar la nómina electrónica, donde la idea nos identifique y ellos nos dan un token básicamente para podernos conectar, y esa es como la idea, pues, de la parte de habilitación. Algunos de ustedes, ¿no es cierto?, compraron directamente la habilitación con nosotros y algunos han preferido hacerla por su propia cuenta. A partir de esta semana, nosotros ya empezamos a hacer la habilitación de los clientes que nos compraron la nómina electrónica. Bueno. Los pasos son relativamente, pues, sencillos. Deben tener presente que durante este tiempo de habilitaciones lo que va a pasar es que los que contrataron la habilitación con nosotros van a recibir una llamada de uno de nuestros asesores, y ese asesor los va a guiar en la primera parte del proceso. La primera parte del proceso es solicitarle a la DIAN que nos habilite un token para poder ingresar a la DIAN y hacer las pruebas del caso. Al mandar ese correo electrónico, pues como ese correo solamente se le devuelve a la persona o al correo electrónico que está matriculado en el root de ustedes, entonces cuando ustedes reciban ese correo, pues necesitamos que nos retroalimente con esa información para nosotros poder acabar de hacer la habilitación. Todo de ahí para adelante pues corre por cuenta de emisión y nosotros nos encargamos pues del resto. Básicamente lo que hacemos ahí es simplemente solicitar un set de pruebas. Es algo muy parecido a la parte de nómina de facturación electrónica, y hacer una prueba de envíos de documentos, Los que realmente no contrataron la habilitación con nosotros, yo me voy a tomar el trabajo de mandarles un correo electrónico a todos, más o menos dándoles como los links de dónde tienen que entrar y qué es lo que deben hacer, para que todos arranquemos con esta parte y tengamos habilitados nuestros usuarios para cuando llegue el momento, ¿no es cierto?, de que ya podamos empezar a transmitir nuestros documentos, podamos hacerlo sin ningún problema. Es importante anticiparnos a que todo el mundo, a esperar mucho para hacer esto, porque es mejor ahora que estamos sin afanes y sin carreras, es mejor dejar todo eso listo. Bueno, entonces estén pendientes los que compraron la habilitación con nosotros. Eso es un proceso que de pronto les va a llevar la primera parte del envío de la solicitud y que ustedes nos devuelvan el correo, pues tendrían que estar alrededor de 15-20 minutos con nosotros. De resto, nosotros nos dedicamos a todo lo que es el resto del proceso. Como les dije, pues a los que no tienen la habilitación con nosotros, les mandaré su correo electrónico para que más o menos vean ahí cómo se hace este tipo de cosas. Listo, bueno, entrando en materia ya, vamos a mirar el tema de conceptos. Entonces me voy a pasar a la aplicación. La aplicación, pues, ustedes ya conocen muy bien que hay un menú principal en la parte superior de la aplicación, y en el menú de tablas vamos a encontrar la opción o la tabla de conceptos. Y aquí en conceptos, pues, están definidos todos los registros o todos los conceptos que realmente, que tenemos definido en el sistema. Estas tablas ya vienen totalmente parametrizadas y listas para que ustedes puedan arrancar a trabajar con ellos. Pero hay algunas cositas que les quiero contar que yo creo que son de muy buena ayuda para todos ustedes. Bueno, resulta que la mayoría de ustedes, o sea, reciben la aplicación 100% parametrizada con estos conceptos y todo, pero
Yo creo que más de uno quisiera parametrizar los nombres, cambiar los nombres de los conceptos y de pronto crear unos conceptos nuevos. Entonces, básicamente les voy a comentar aquí cuáles son los dos aspectos importantes que tienen que tener en el momento de crear un concepto y es lo que vamos a ver en este momento. Entonces, uno de ellos es la naturaleza del concepto, o sea, es como quien dice, ese novedad que voy a reportarle a la nómina para que la nómina haga sus cálculos, cómo se debe comportar o a qué se parece o qué debe hacer el sistema. Entonces, lo que hace el sistema es identificarlo. Entonces, cuando ustedes vayan a crear un concepto, lo primero que tienen que es bregar a asociar ese concepto con las naturalezas que maneja el sistema nuestro, a ver a cuál de todas estas es que se asemeja más. Entonces, alguno va a decir, no, yo quiero crear un concepto de horas extras. Entonces, viene aquí y encuentra que hay un tipo de novedad que son horas extras. Entonces, ya va encaminado por el tema de horas extras y ya el sistema internamente sabe identificar cómo proceder. Encuentra un concepto como horas extras. Y así están todos, exactamente todos los conceptos que en este momento o naturalezas que maneja el sistema son 35. Esto va a crecer ahora cuando entre la nómina electrónica, seguramente van a entrar 5 o 6 más. Porque entre otras cosas, pues la parte de ingresos, la DIAN pues abre todo eso a lo que es diferencia las comisiones de las bonificaciones y el tema también de los anticipos de nómina. Entonces, estas naturalezas seguramente van a aumentar ahora para la próxima versión que salga ahora con todo el tema de ya el reporte de la nómina electrónica cuando ya nos den vía libre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que quiero. Mi novedad es que, no, es un pago que le voy a hacer al empleado. Entonces, aquí puedo venir y va a encontrar un tema de otros pagos. Por ejemplo, aquí en el renglón 19 en otros pagos dice, no, yo quiero darle otro pago es un ingreso de plata, o lo que quiero es por lo contrario una deducción. Entonces vengo y utilizo una naturaleza como la 31, que son otras deducciones. Entonces, dependiendo de lo que sea mi interés el concepto que quiero crear, entonces vengo y selecciono cuál es su naturaleza, o sea, cómo debe comportarse. Aquí lo que identifico es cómo debe comportarse esa novedad al interior de nuestra nómina. Y la segunda parte, ¿no es cierto?, que debemos tener en cuenta aquí es qué hace el concepto y para qué suma. Lógicamente, esta parte es solamente para los conceptos de pago o de devengados, no para los conceptos de deducciones, es más para los conceptos de pago. Entonces, ¿qué es lo que identifica el sistema en esta parte? Es, listo, cuando yo le hago ese pago al empleado, ¿en qué quiere sumar ese concepto? Si quiere que sea tomado en cuenta en el momento de sumar el subsidio de transporte, entonces debo seleccionar que sí, que tenga en cuenta ese que voy a informar a través de esa novedad para luego hacer el cálculo del subsidio de transporte. Igualmente, si quiero que ese rubro me tenga en cuenta ese pago que le voy a hacer para la parte de retención en la fuente, pues simplemente marco aquí el checkbox de retención en la fuente. Un cálculo para EPS y AFPS, entonces marco exactamente en donde me interesa, ¿no es cierto? Lo que me interesa que sume, si este cálculo se debe tener en cuenta o este pago que estoy ingresando al sistema y estoy creando ese concepto para identificarlo, suma para fiscales, pues hago clic aquí en el checkbox de parafiscales. Igualmente, si es para riesgo profesional, lo cliqueo aquí. Y viene el tema de las provisiones, o sea, que si yo debo tener en cuenta este pago que le estoy haciendo para el cálculo de vacaciones, el cálculo de primas y el cálculo de cesantías.
el cálculo de cesantías incluye también el cálculo de intereses a las cesantías. Entonces son esas dos cosas importantes que yo debo tener en cuenta cuando vaya a crear un concepto. Los conceptos ya están creados, como les he contado, pero ocurre que de pronto ustedes tengan, por ejemplo, en la parte de deducciones, muchos tipos diferentes de deducciones. Uno puede ser una deducción por simplemente un ahorro o una natillera que llevan en la empresa, otro puede ser por un crédito, otro puede ser porque me debitan una cuota de un seguro de salud. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Y la mejor práctica es crear un concepto distinto para cada uno de esos rubros si es que los quiero diferenciar. Entonces, sería muy bueno que usted después pudiera saber cuánto fue, por qué concepto fue, por ejemplo, la parte de pago del seguro de salud, cuánto sumó todo lo que usted le retuvo o le dedujo a sus empleados. Entonces, si lo tengo todo en un solo concepto, pues todo me va a salir ahí como si echara todo en un bulto en un bulto común para todos los rublos. En cambio, podría tener y abrir tantas opciones, ¿no es cierto?, como quisiera controlar. Entonces, es importante que ustedes revisen y miren cómo quieren ver los resultados de la nómina. Y si de pronto no quieren cambiar si no quieren crear conceptos nuevos porque no necesitan sino uno, pero no se encuentran cómodos con el nombre, pues pueden entrar también, modificar el concepto y ponerle el nombre que realmente deseen. Vamos a hacer una muestra aquí en el sistema de cómo se crea un concepto. Como les dije, en el menú principal se vienen al tema de tablas de nómina y en tablas de nómina seleccionan conceptos. En conceptos le damos nuevo. Aquí lo que nos pide es un identificador o un código, ¿no es cierto? Yo le voy a dar el código 88. Voy a crear un concepto que sea otro pago, pues. Entonces ya sabe el sistema, o sea, ¿cuál es la naturaleza? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Voy a darle un auxilio, voy a crear una opción de auxilio de transporte para algunos vendedores. Entonces le digo, no, lo que quiero hacer es otros pagos. Entonces él ya al dar la naturaleza, el otro pago, él internamente ya sabe qué proceso darle al concepto cuando se lo encuentre. En el nombre, pues voy a ponerle ayuda de rodamiento. ¿Qué tipo de concepto es? Es un concepto de pago y la unidad de medida es ¿qué? Pesos. Lo voy a pagar, como esto es un concepto, yo pago eso en pesos. Aquí para algunos que manejan factores, como por ejemplo el tema de las horas extras, pues ustedes saben que este campo se utiliza para ese tipo de cosas. Cuando tú miras el concepto, por ejemplo, de horas extras diurnas, pues aquí tiene el 1.25, que quiere decir que tiene un 25% de recargo. Si miras el de recargo festivo, pues tiene el 0.75. Si miras el recargo nocturno, ya no recuerdo si es el 35, bueno, o cuál es, pero este factor se utiliza para eso. Como este concepto, ¿no es cierto?, no quiero que sea prestacional o que no quiero que sea salarial, pues entonces, si quisiera que fuera salarial, pues tendría que marcar exactamente en qué quiero que me tome ese pago para el cálculo de qué. Entonces yo tendría que empezar a decir, hombre, para el subsidio de transporte lo tiene en cuenta, para la retención en la fuente lo tiene en cuenta, para la parte de salud lo tiene en cuenta. ¿Cómo lo tiene en cuenta realmente? Bueno. Entonces, para el ejemplo que estamos haciendo, no vamos a marcar nada porque este va a ser un concepto de pago no salarial. Aprovecho también porque mucha gente me ha preguntado cómo crear un concepto de pago no salarial. Entonces, ya
Una vez lo tengo definidos, aquí tengo las dos cosas que acabamos de ver, la naturaleza del concepto, que básicamente es otros pagos, y cómo realmente se debe comportar el concepto al momento de informarlo. Entonces aquí lo vamos a crear y lo dejamos listo, creado. Entonces ya creamos un concepto que no es salarial, y nos quedó listo. Así pues podrían ustedes, por ejemplo, modificar o crear un concepto adicional para otro tipo de deducciones, como por ejemplo les hablé ahorita, créditos, seguros de vida y cualquier otra deducción que quieran. Yo soy amigo de que creen tantos conceptos con cada una realmente que cuadre con los rublos originales de la empresa, para que ustedes puedan conocer muy bien en qué fue que se fue el dinero. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, me pueden preguntar. Bueno. Listo. Revisamos esta parte. Yo quiero comentarles el tema de ingreso de novedades. Pues como ustedes saben, todos los periodos pues vienen con unas novedades que dependen de lo que sucedió pues durante ese tiempo. Hay unas novedades que simplemente son comisiones, hay unas novedades que no teníamos presupuestadas, como pueden ser el tema de incapacidades, y hay varias formas de ingresar las novedades al sistema. Realmente hay tres maneras de ingresar las novedades al sistema. La que ustedes conocen hasta ahora, o la mayoría de ustedes conocen hasta ahora, es el ingreso de novedades generales. Las novedades generales lo que hacen es actuar de la forma para que el sistema genere automáticamente todo. Entonces yo una novedad general, cuando él me está preguntando los campos de la novedad general, él es inteligente. Entonces dice, esta novedad es un pago y es en pesos. Entonces, listo. Yo no le pregunto horas ni le pregunto tiempo, solamente le pregunto pesos. O si él se da cuenta en novedades generales que es una novedad como por ejemplo unas vacaciones, entonces él es inteligente y no me pregunta el valor, sino que solamente me dice, bueno, dígame cuántos días va a salir de vacaciones, y solamente con el valor de los días él hace el cálculo. Vimos aquí en lo que veníamos hablando, y es que hay tres maneras de ingresar las novedades al sistema. Una es utilizando importación, o sea, yo puedo importar desde un archivo en Excel las novedades. Muchos de nosotros pues tenemos plantillas en Excel que utilizamos para hacer el cálculo de las novedades. La otra forma es utilizando lo que ya habíamos hablado, que son las novedades generales. Las novedades generales son las que están alineadas con toda la parte automática del sistema, para que el sistema haga las liquidaciones automáticamente. Y la otra forma de ingresarlo son por el programa de novedades. Permite ingresar todos los rublos que tienen que ver con la novedad. Entonces, es importante que ustedes sepan que cuando, y eso lo vamos a ver enseguida, cuando ingresemos una novedad de esta forma, con un valor, esta novedad va a prevalecer sobre las novedades que genere el sistema automáticamente. Voy a poner un ejemplo. Por X o Y motivo, yo necesito pagarle a la persona, yo tengo una quincena mi periodo son 15 días, y necesito pagarle 16 días a la persona porque tuve un error en la quincena pasada y le debo un día. Entonces, por novedades generales, cuando él trate de hacer, el sistema no va a saber eso automáticamente, sino que él dice, esto es un periodo de 15 días, yo le pago los 15 días. Pero tú le necesitas pagarle realmente son 16 días. Entonces lo que hace el SIS, que prevalece las novedades que ingresas sobre las novedades generales del sistema. De esa forma, pues ahora, pues con ya no tenemos acumulados suficientes periodos para
poder hacer cálculos, por ejemplo, para el cálculo de todo el tema de cesantías, primas, interesadas las cesantías, inclusive indemnizaciones que necesitamos tener, pues básicamente el detalle de todos los periodos para poder hacer bien los cálculos, pues tendremos que optar por este tipo de pagos. Entonces vamos a ver en la práctica cada uno de ellos. Vámonos a hacer una importación de novedades. Aquí les voy a mostrar. Vámonos aquí a esta, a ver si lo tengo por aquí. A ver. Por aquí, si lo encuentro. A ver. Vengo aquí, lo voy a abrir. Bueno, en archivos de clientes, voy a abrir aquí. Aquí tenemos el formulario en Excel para poder ingresar las novedades. Entonces, la primera columna es la columna de el NID de la empresa. Él valida pues que no vayas a subir las novedades de otra empresa. Luego sigue la columna de la cédula del empleado, no tienes que ingresar el nombre, sino solamente el código. Y luego el tipo de concepto, ¿qué concepto quieres? En este caso, pues para ver varios ejemplos de cómo es el comportamiento de las novedades, como estamos viendo ahorita, vamos a ver el concepto de pago de nómina básica. Aquí le digo en qué fecha voy a hacer ese pago, fecha inicial, fecha final o la hora si la quiero informar, y en este caso voy a informarlo, ¿no es cierto?, en horas. Voy a informar 144 horas y no le voy a poner valor. Cuando no le pongo valor, ¿qué quiere decir? Que esta novedad va a calcular el salario solamente con eh, con esta variable que son horas laboradas en el mes. Y luego viene otro concepto que es el concepto 43, que es un concepto de pago de festivos. Este es un ejemplo que se hizo para una empresa que sus empleados trabajan por semanas y por días, no trabajan pues completamente el mes. Entonces, en base a lo que trabajó, las horas trabajadas, él le calcula cuánto se merece de su festivo. Bueno, de esta forma es muy fácil. Si ustedes ya tienen, si ustedes hacen muchos cálculos en Excel y quieren seguir ingresando pues su nómina a través del Excel, lo pueden hacer. Para poderlo hacer, pues graban esto como ya les muestro, graban la hoja utilizando el formato CSV y UFT, por si de pronto tiene algún carácter especial, lo pueda subir. Y con esta extensión CSV lo guardo y ya lo puedo importar al sistema. Bueno, me voy a ir aquí al sistema nuevamente, vuelvo al sistema, voy a entrar a la parte de novedades generales. Voy a coger el primer periodo del año y voy a decirle que lo cargue. Como ustedes ven, no tengo ninguna novedad aquí en el momento. Entonces voy a importar novedades, me voy aquí. Aquí me dice que quiero importarlo en qué periodo. Voy a ponerle aquí la fecha de procesamiento, pues, bueno, lo puedo dejar esta, pero voy a decirle que esto fue en enero. Y voy a seleccionar el archivo, que es este archivo de novedades que acabo de generar y lo importo. Entonces el sistema aquí ya me dice, vea, se importaron 16 registros. 16 registros. Vengo aquí al tema de liquidaciones de novedades, como habíamos visto ahora que no había ninguna,
Y ya de aquí ustedes, como pueden ver, ya me cargó automáticamente las novedades que tenía en el Excel. Listo. Entonces esta es la forma de importar novedades al sistema. Voy a irme al programa de liquidaciones y voy a hacer una liquidación con estas novedades. Bueno, aquí como ven, liquidó las 32 horas o las horas exactamente que yo le metí en el sistema. Exactamente eso hizo. Eso hizo. Normalmente el sistema lo que hace cuando no tiene novedades es hacer el cálculo con base a qué, a las horas hábiles o a los días hábiles que tiene el periodo de pago en el que estás trabajando. Bueno, entonces como ustedes ven aquí, es muy fácil subir las novedades al sistema, ingresarlas al sistema. Ahí ya hemos visto cómo funciona el ingreso de novedades generales. Ahora estamos viendo cómo importar esas novedades. Yo creo que es muy útil para ustedes porque sé que muchos de ustedes usan mucho Excel y hacen muchos cálculos en Excel y a algunos de ustedes les quedaría muy fácil organizar las novedades en un Excel. Bueno, vamos a mirar aquí. Vamos a simplemente, voy a borrarles vamos a mirar este empleado Quintana Bonilla Andrés y vemos que tiene una novedad de 32 horas, ¿no es cierto? Voy aquí simplemente a borrarle las novedades que le ingresamos para que podamos ver cómo, para que podamos observar cómo el sistema trabaja de una forma cuando ingresan la novedad, de otra forma solamente las unidades o el tiempo laborado y otra cuando le ingresas el pago. Voy a borrarle a este empleado sus novedades y vamos a ver cómo funciona. Entonces me voy aquí a liquidaciones, novedades generales, las cargo y voy a borrar estas dos de este señor Quintana Bonilla, voy a borrarle estas dos novedades. Las borro, quedó sin novedades esta persona, grabo nuevamente las novedades y me voy nuevamente a liquidar. A liquidar. Como ustedes ven, pues ya este empleado que le quité esas novedades, ya él hace el cálculo automático, ¿no es cierto? Ya a este empleado le calculó exactamente las 240 horas que tiene el periodo. Como no encontró ninguna novedad que interfiriera con el cálculo del pago, entonces, ¿qué hace él? Él calcula y hace el cálculo de cuánto es el periodo. Aquí tenemos periodos de un mes, o sea que le está pagando las 240 horas. Pero puede resultar que de pronto yo quiero pagarle más plata y que me salga por más plata. Entonces, fíjense que la novedad que metimos no tenía valor, no tenía valor. Entonces voy a meterle, ahora me voy a ir por novedades. Fíjense que hemos utilizado la importación de novedades. Ya vinimos a novedades generales y en esta sesión de pronto no, pero en la pasada la miramos bien. Vámonos a novedades, al programa de novedades. Aquí le voy a decir que voy a meter una novedad nueva. Me pregunta de qué nómina, de qué año, lo voy a dejar pues con el primer periodo, voy a metérselo a esta persona, Quintana Bonilla, le voy a decir que es su salario básico y que esto inicia a partir de que el pago es desde enero 1 hasta enero 31, hasta enero 31. Bueno, las horas las pongo en 0, minutos en 0, pongo 240 horas del mes y le voy a decir que tiene un valor de 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. Y esto simplemente pues es una prueba, es una prueba. Entonces, revisemos, año 2021, periodo 1, el 11:30, el empleado Quintana Bonilla, concepto salario básico, las fechas y grabo. Si me vengo a novedades generales y cargo, pues entonces ya vamos a ver que esa novedad que acabé de meter ya me quedó aquí en este periodo.
ya me quedo aquí. Y vamos a ver cómo se comporta esta novedad entonces en el programa de liquidaciones. Me vengo a liquidar, cargo los empleados, marco liquido y ya él me montó 1.000.000 de pesos. Entonces, como les contaba, cuando le meto valor a la novedad, el valor prevalece sobre los cálculos que haga el sistema. De esta forma, pues si necesito hacer algún ajuste o necesito forzar a que la nómina me saque un resultado específico, pues puedo tener varias alternativas. Si quiero que el sistema haga los cálculos, solamente le ingreso las unidades, el número de días o el número de horas. Pero si quiero forzar a que el sistema me pague un valor determinado y no haga ningún cálculo, entonces puedo ingresar la novedad completa del 1.000.000 de pesos y ya él que hace cuando liquida me trae realmente ese valor. Entonces, por último, vamos a repasar aquí entonces realmente cómo es el tema de las liquidaciones. Vamos a ver cómo es el tema de las liquidaciones. Bueno, entonces la lógica de la liquidación es el orden de procesamiento. Primero procesa las novedades del mes. Al procesar las novedades del mes, él calcula el tiempo de las novedades. O sea, si estoy informando, por ejemplo, unas vacaciones, entonces él llega y dice, ¿vacaciones de cuántos días? Ah, 5 días. Listo, ¿tuvo una incapacidad de cuánto? Tuvo una incapacidad de 3 días. Ah, no, ya van 8. Y entonces lleva 8 días. Si estamos hablando de una quincena, entonces él ya sabe que le faltan 7 días para hacer el pago del salario básico. Entonces, de esa forma es la lógica de la liquidación del programa. Y lo otro es que si por X o Y motivo yo ingresé una novedad de cualquiera de estos conceptos que se deben calcular automáticamente, hay dos maneras de actuar. Una, si le ingreso solamente las unidades, él trabaja y me trae y me calcula. Cuando ingreso las unidades, hablo de tiempo, en horas o en días. Entonces yo le ingresé los días, entonces él va y ¿qué hace? Me calcula el valor de esos días. Si le ingreso unidades, si le ingreso valor, el sistema no calcula nada, sino que toma el valor por defecto y eso es lo que va y me va a montar directamente en la aplicación. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Quieren mirar alguna otra cosa? Si no tienen ninguna pregunta de esto que acabamos de ver o quieren ver alguna otra cosa, aquí les quería mostrar algo también en las liquidaciones y es que esto también lo alcanzamos a ver de pronto en la capacitación pasada y es el tema de la liquidación de auxilio de transporte. Entonces el auxilio de transporte, como ven, se lo calcula para empleados que ganen menos de 2 salarios mínimos. Pero aquí este último empleado no le calculó el salario, no le calculó el subsidio de transporte, porque la ley dice que los que viven a menos de 1 kilómetro de la empresa o que no requieren tomar transporte público o pagar transporte público, no hay necesidad de pagarles el auxilio de transporte. Entonces, todos los otros tienen, fíjese, este le calculó el subsidio de transporte, a este también le calculó el subsidio de transporte, a este también. Y es porque en la definición de la vinculación yo tengo forma de decirle si paga o no paga el subsidio de transporte. Aquí en el tema en la tabla de registros de vinculaciones, cuando nos venimos aquí al extremo, ¿no es cierto? Nos damos cuenta de que el subsidio de transporte está todo en uno, o sea que se paga para todo menos para este último empleado de aquí que está en cero. Bueno, las otras cosas que afectan una liquidación es, por ejemplo, el tema de aquí de parámetros de la ley 1607. Si yo modifico este tema de la ley 1607, entonces aquí es beneficiario de la ley 1607, vamos a ver cómo sale la liquidación. Entonces, si es beneficiario de la ley 1607, no le paga
salud del empleado, ni le paga para fiscales de SENA, ni ICBF. Entonces, como ven aquí, no los calculó. A menos que la persona se gane más de 10 salarios mínimos. Si se gana más de 10 salarios mínimos, entonces ya le calcula la salud por parte del empleador y los parafiscales de SENA y CBF. Entonces, si yo digo que la empresa no es beneficiaria de ICBF, vengo aquí, lo cambio, pues ya me va a calcular esos rubros, ¿no es cierto?, en las liquidaciones. Voy a quitarlo, modifico y me voy nuevamente a liquidación. Liquido. Y él ya me calcula ICBF y SENA. Bueno, eso es como un repaso de la forma de liquidar, de estos parámetros de liquidación que deben tener en cuenta siempre. Lo que pues, me interesaba mucho es que ustedes por lo menos conocieran la lógica que tiene el sistema para toda esta parte de generación de conceptos, de novedades, y lo otro importante era explicarles las 3 formas que hay de ingresar novedades. Vamos a repasarlas. Una es importarlas directamente de un archivo plano, formulario que tenemos en Excel que está dentro del formulario que les enviamos a ustedes para cargue de empleados. Ahí hay una pestaña para esa, el que lo quiera o le esté haciendo falta, lo podemos enviar nuevamente. La otra forma es ingresarlo por novedades generales. Cuando ingresamos por novedades generales, entonces el sistema está en modo automático, o sea, todas las novedades que ingresas, él las valida, que estés dentro del rango de fechas del mes, que estés informando, bueno, que si es una novedad de valor, pues no te pide tiempo, si es una novedad de tiempo, no te pide valor, es inteligente en cuanto a la captura. ¿Y qué hace el sistema? Hace los cálculos pertinentes y necesarios. Y lo otro es cuando quiero forzar una novedad a que me dé un resultado específico, porque tengo que hacer un ajuste o porque de alguna forma se salió de lo normal de la liquidación de la nómina. Entonces ahí me voy a ingreso de novedades y ahí debo tener mucho cuidado porque no hay validaciones sobre la parte de captura de la información y permite ingresar el valor de la novedad. Cuando el sistema se encuentra el valor de la novedad, tumba cualquier cosa. Entonces, si yo quiero meter un auxilio de transporte que no me dé 10.000 pesos, 10.645, sino que me dé 12.000, voy, ingreso una novedad, le pongo este concepto y el sistema al calcular se encuentra que ya tiene una novedad con valor, entonces sustituye ese cálculo por el que ingresamos. Bueno, es todo por hoy. Les agradezco a todos por la atención y que me han dado. Si tienen alguna pregunta, bienvenidos. Les voy a mandar un correo electrónico ahora con el video de la charla. Voy a hacer algunos ajustes al video y luego se los envío. Este espacio quedó abierto y va a ser permanente. Ahora pues le estamos mandando correos y acordándoles de eso. Les voy a mandar también un correo con todos los videos que tenemos porque pues a mí me pueden, en cualquier momento que tengan dudado, por favor no duden en contactarme y llamarme directamente. Yo los atenderé con mucho gusto, pero los videos son muy útiles porque de pronto un fin de semana, de pronto por la noche, por la mañana, o de pronto yo no esté disponible, pues ustedes pueden tener ahí un medio de consulta y vamos a ir creciendo y enriqueciendo todos esos videos para que todos tengamos pues acceso directamente a este tipo de capacitaciones. Para la próxima semana pues tengo pensado entrar un poquito más en detalle en todo lo que es el tema de incapacidades y vacaciones. Vamos a hablar algo sobre el tema de acumulados. El tema de acumulados es un tema que todos ustedes deben empezar a pensar de una vez porque
Hay algunos que puedan tener la información, otros que no, pero como les decía yo, los acumulados en este sistema vamos a irlos haciendo históricamente, van a ir creciendo automáticamente. Entonces, pues automáticamente no, a través del tiempo, cada vez que voy liquidando, me va guardando la información. Pero cuando quiero, por ejemplo, hoy liquidar un empleado y ustedes son un cliente que lleva apenas un mes, pues no van a tener toda la historia suficiente de ese empleado para poderlo liquidar. Entonces quedan dos opciones, o por lo menos lo veo yo así, que quedan dos opciones. Una es tomarse el tiempo y meter esa información al sistema. Una es desatrasándose manualmente, liquidando periodo por periodo, y la otra es, si tienen la información en un Excel, pasarlo a un Excel y de ahí subirlo al sistema, sería la otra. Y la otra opción es que mientras vamos trabajando y vamos generando esos acumulados y es histórico, pues nos tocaría liquidar a estas personas prácticamente manualmente. Entonces, ¿qué nos demanda más trabajo? Es lo que tenemos que pensar. Si yo tengo 80 empleados y tengo que hacer un trabajo muy grande para el cálculo de acumulados y tener eso, pues yo creo que es más fácil tomarse el tiempo de liquidar la persona que se salió manualmente que solamente por el hecho de tener eso, pues poder hacer la liquidación a través del sistema. Entonces, cada uno debe ir pensando y debe tomar las decisiones. Y si hay alguno que tenga unos buenos acumulados y todo el histórico de aquí para atrás bien organizado, podemos subirlo al sistema. Ahí tenemos también un formulario que se puede llenar para el tema de acumulados. Entonces, para la próxima semana estaremos mirando, hablando un poquito de esta parte de acumulados, cómo subirlos y cómo actualizarlos. Y vamos a gastarnos un tiempito en tres cosas: incapacidades, vacaciones y anticipos. Entonces los espero dentro de 8 días. Si alguien tiene algo para preguntar antes de que nos vamos, con mucho gusto. Bueno, entonces, no siendo más, les agradezco mucho a todos y espero verlos pues en la próxima capacitación. Recuerden que viene ya fin de mes ahora el 30. Si tienen algún problema o alguna cosa, estoy disponible estos 2 días para ayudarles a liquidar la nómina de este 30. Con mucho gusto se comunican conmigo. Los que falten por ingresar empleados, importar los empleados, pues ahí estaremos pendientes de colaborarles en todo este tema. Los que ya tengan los empleados y quieran que yo les colabore en el tema de la liquidación de la nómina y el ingreso de novedades, con mucho gusto estoy para sus órdenes. Bueno, hasta luego y una feliz tarde para todos. Muchas gracias.